Hola a todos, espero que estén muy bien. Este laboratorio está siendo grabado fuera de horario. Vamos a repasar los bonos de distinta maduración en el modelo de T periodos. Este tema no es muy probable que venga en sus exámenes. Nunca he visto que haya preguntas de opción múltiple de este tema, pero sí han habido preguntas en los exámenes de preguntas abiertas. Sí han habido preguntas de este tema en esos exámenes, ¿no? En los exámenes que eran presenciales. Entonces, más vale que sepan cómo resolver este tipo de ejercicios. Y para eso vamos a ver un poquito de teoría antes, ¿no? Entonces, sin más, les voy a compartir pantalla y vamos a empezar a revisar qué es esto de los bonos de distinta maduración. Voy a parar mi video y les voy a compartir pantalla. Ahí está. Ya se está viendo. Es un regreso al modelo de T periodos. Entonces, vamos a bonos de distinta maduración. ¿A qué se refiere esto de bonos de distinta maduración? Bueno, la única diferencia es que anteriormente habíamos considerado dos tipos de bonos. Los bonos convencionales que pagaban una tasa de interés, que era el premio y que dijimos que tendía a ser positiva, y los bonos a descuento o bonos cupón cero, que en lugar de que tú adquirieras un ahorro o deuda y en el siguiente periodo pagaras una tasa de interés o recibieras una tasa de interés, esos bonos a descuento más bien los comprabas en el primer periodo a un precio Q, que dijimos que tendía a ser menor a uno, y en el siguiente periodo recibías una unidad de ese bono, ¿no? Una unidad de bien de consumo en caso de que hubieras ahorrado, ¿no? Entonces, ese intercambio era entre un periodo nada más. Los bonos de distinta maduración a lo que se refieren son bonos que compras, pero cuyo premio lo recibes hasta un número mayor a uno de periodos, ¿no? Imagínense, compro un bono hoy en el periodo 1 y recibo el premio hasta el principal y los intereses hasta el periodo 10, ¿no? Entonces, esa es la única diferencia, ¿no? Y en la vida real existen muchos de esos bonos. Lo que vamos a hacer ahorita es ver cómo se resuelven, por qué no los habíamos considerado antes y qué relación tienen con los bonos normales, ¿no? Que pagaban una tasa de interés entre periodos. Y la respuesta se las voy a anticipar y es que va en equilibrio. Este tipo de bonos tienen que ser exactamente iguales en términos de rendimiento a los bonos que habíamos considerado antes. ¿Por qué razón? Porque si hubiera un bono que le conviene más a los individuos contratar, entonces podría haber un pequeño arbitraje en donde el individuo se endeuda con el bono que tiene una tasa de interés baja y ahorra con el bono que tiene una tasa de interés alta. Y así ese arbitraje le permitiría enriquecerse tanto como él quisiera, ¿no? Entonces, vamos a ver que en equilibrio los rendimientos de cualquier tipo de activo de inversión tienen que ser iguales, ¿no? Entonces, vamos a ver un poco lo que viene aquí es lo que les estaba diciendo, que esos bonos de distinta maduración pues nos permiten transferir recursos entre el presente y un periodo distante tau. Es lo que está aquí, que le estoy señalando con el mouse. Ese periodo tau puede ser 10, 100, 1000, un millón, no sé. Entonces, vamos a pasar a describir qué sucede con esos bonos de distinta maduración, pero por conveniencia y por notación, por facilidad de notación, vamos a utilizar los bonos a descuento. Es decir, ahorita no vamos a meternos con tasas de interés todavía, sino que vamos a hablar más bien de esos precios de los bonos a descuento. A lo mejor hubiera sido conveniente que les recordara cuál era esa diferencia. Aquí están los bonos convencionales, cómo se ven en el modelo de dos periodos, que en el primer periodo contratas un, una unidad de ahorro y de inversión y en el siguiente recibes principal y los intereses, ¿no? Y dijimos que esta tasa de interés tendría a ser mayor que uno. Bueno, pues entonces con los bonos a descuento, lo que sucedía era, este es un repaso nada más para traer bien fresco esto, que en lugar de que contrataras una unidad del bono, lo que hacías era pagar un precio unitario Q por cada unidad de ese bono y en el siguiente periodo nada más recibías esas unidades del bono en términos de bienes, ¿no? Entonces dijimos que en equilibrio esta Q tendría que ser menor a 1, ¿no? ¿Y cuál era la equivalencia entre esos dos tipos de bonos? Pues bueno, la equivalencia era que Q tenía que ser igual a 1 sobre la tasa de interés, ¿no? Y es exactamente lo que habíamos dicho. Si esa tasa de interés tiende a ser positiva, entonces ese precio Q que se paga por cada bono tiende a ser menor a 1, ¿no? Entonces, dicho eso, vamos a regresar a esto que estábamos viendo de los bonos de distinta maduración, ¿no?
Entonces, vamos a decir que vamos a utilizar ahorita por conveniencia de notación los bonos a descuento, o sea, los bonos cupón cero, los que pagas un precio Q, y esos bonos se van a ver caracterizados por una dupla. Esa dupla va a ser simplemente te va a decir dos cosas. El primer elemento te va a decir en qué periodo estás contratando ese bono, y el segundo elemento te va a decir en cuánto tiempo madura, ¿no? O sea, cuánto tiempo tarda en que ese bono te pague los intereses, ¿no? O en caso de que haya sido una deuda, cuánto tiempo tienes que pagar pues esa deuda. Y es lo que viene aquí escrito en las diapositivas. Contratas ciertas unidades de ese bono M en el periodo T y pagas un precio Q por cada unidad de ese bono que contrates, y entonces en el periodo T más M vas a recibir esas unidades, ¿no? Porque tarda M periodos en madurar. Entonces, es lo que dice aquí. Vas a recibir esas unidades del bien en el periodo T más M. Y así vamos acá. Esa va a ser la anotación. Entonces, este no es un exponente, nada más es un superíndice, y este subíndice pues denota el periodo en el que estás contratando el bono, ¿no? Entonces, ahora vamos a definir la tasa de rendimiento del bono, es decir, cuál es pues, la ganancia, ¿no? de ese activo, y la vamos a definir muy fácilmente como pues como un crecimiento, ¿no? Como el rendimiento de un activo, ¿no? Imagínense, cualquier cosa, para encontrar cuál fue su rendimiento, tienes que ver cuál fue lo que ganaste cuando lo vendiste. Imagínense que compré algo y lo estoy vendiendo. Quiero ver en cuánto lo vendí, menos cuánto me costó, entre cuánto me costó, ¿no? Entonces, si compré una botella de agua que me costó 100 pesos y después la venden en 110, pues mi rendimiento sería ese precio final, 110 menos el precio original, entre el precio original, ¿no? Y esa sería mi tasa de rendimiento. Lo mismo aquí con los bonos. Lo que estoy ganando en el periodo en el que me pagan ese bono es simplemente la cantidad de bonos que contraté, y lo que pagué, o sea, lo que me costó fue el precio unitario por cada uno de esos bonos. Y eso lo dividimos entre eso que me costó, y obtenemos esta expresión, ¿no? Separamos estos dos términos. En el primero se cancela nada más la B del bono, entonces nos queda 1 sobre Q. Y en el segundo término, al separarlo, pues es lo mismo, entonces nos queda un menos 1, ¿no? Si ese menos 1 lo pasamos al lado izquierdo, pasa sumando y obtenemos esta expresión que está aquí abajo, ¿no? Y esta tasa de rendimiento sería, si se fijan, se parece mucho podríamos decir que es como la tasa de interés, pero la tasa de interés antes la habíamos definido que era el rendimiento entre periodos, y esta tasa de interés es una tasa que se paga hasta el periodo M, ¿no? Entonces, como que tiene que ver con muchos periodos, y en principio no nos sirve tanto para comparar estos resultados con los de bonos convencionales, ¿no? Es lo que viene aquí abajo. La forma en la que hemos expresado estos rendimientos, pues no nos hace que la comparación sea muy útil. Entonces, lo que vamos a hacer va a ser un poquito de equivalencias. Vamos a resolver ese problema a continuación, ¿no? Vamos a hablar de una tasa de interés anualizada que va a ser esta. ¿Y qué significa eso? Pues bueno, vamos a buscar expresar todos los rendimientos en un mismo tipo de unidad. Esa tasa de interés anualizada lo único que te dice es cuál sería una tasa de interés entre un periodo y otro, tal que al invertirla un montón de veces, m veces, te dé el mismo rendimiento que ese bono, ¿no? Es lo que viene aquí abajo. Esa tasa de interés sería una tasa de interés promedio entre un periodo y otro. Entonces, si la estás ahorrando entre m periodos, pues se multiplica m veces, que es lo mismo que esto, y obtendríamos que el rendimiento de ese bono de maduración m, pues es lo mismo que esa tasa anualizada multiplicada, elevada a una potencia m, ¿no? Y pues si se fijan, cuando m es 1, pues es un bono convencional, ¿no? Un bono de un periodo a otro. Entonces, dicho eso, esto tengámoslo en mente porque más adelante va a aparecer. Lo que vamos a hacer ahorita es ver cómo se plantea el problema del consumidor, y vamos a intentar llegar a una equivalencia que nos permita llegar a la conclusión a la que habíamos planteado al principio, ¿no? Que los rendimientos tienen que ser iguales entre cualquier tipo de activos, ¿no? Entonces, tengamos esto en mente. Y ahora sí vamos a expresar cuál es el problema del consumidor y cuáles son sus restricciones, ¿no? Entonces, en principio vamos a decir que no hay un mercado secundario de bonos. Eso no tiene mayores implicaciones. Lo único que queremos decir con eso es que ese bono que el individuo contrata en el periodo T y que madura en M periodos, se lo debe de quedar hasta el periodo T más M, ¿no? No puede revenderlo. Y si pudiera,
sería de una forma muy sencilla que no alteraría nuestro modelo, ¿no? Entonces vamos a suponer que lo va a conservar hasta que venza, ¿no? Entonces el problema del consumidor se vería exactamente igual. Lo que quiere es maximizar su utilidad. Estamos en un modelo de T-periodos, entonces es el valor presente de esa utilidad y va a decidir sobre va a tener decisiones sobre el consumo, sobre los bonos, ¿no? Y esta va a ser su restricción de un periodo T en particular. Entonces, vamos a analizar un poquito esta restricción. Este primer término es el término que ya hemos conocido desde siempre, ¿no? El consumo. Estos segundos términos lo que nos dicen es, el subíndice T se refiere a que los está contratando en ese periodo T. Y este superíndice habíamos dicho que es el tiempo que tarda en madurar ese bono, ¿no? Entonces tiene la opción de comprar bonos que maduran en un periodo a un precio unitario descrito por esto que estoy subrayando, ¿no? También tiene la opción de contratar esos bonos, pero que maduren en 2 periodos. Y así sucesivamente, que maduren en 3 periodos, que maduren en 4 periodos, así hasta M periodos, ¿no? Entonces podemos hacernos la idea de que ese T más M, o sea, en el periodo en el que estás, más el último bono que te pagaría que tardaría M periodos en madurar, pues tiene que ser igual al total de periodos de la economía, ¿no? No tendría sentido que contrates un bono y que madure después de que se terminó la economía, ¿no? Imagínense que esta economía es de 100 periodos y de repente contrato un bono que madura en 200 periodos, pues nunca voy a recibir ese premio, ¿no? Entonces no tiene sentido. Entonces ponemos esa restricción de que este T más M tenga que ser menor o igual a T, ¿no? En particular, igual a T, a la T mayúscula. Entonces, una vez que hemos dicho eso, vamos a pasar con el lado derecho de esa restricción de un periodo. Obtenemos el primer término, que es la dotación del individuo, ya la conocemos bien. ¿Y qué son estos segundos términos, no? Que aparecen aquí. Bueno, son los rendimientos que te dan los bonos que contrataste en el pasado. En particular, si contrataste un bono en el periodo pasado, o sea, en el periodo T-1, que tardaba un periodo en madurar, pues ese rendimiento te lo van a dar hoy. Ahora, si hoy te están dando un bono que tardó 2 periodos en madurar, significa que lo contrataste hace 2 periodos, o sea, en T-2, ¿no? Y si hoy te están dando un bono que tardó M periodos en madurar, pues significa que lo contrataste hace M periodos, ¿no? Que es lo que viene escrito aquí. Evidentemente, esta restricción en el estricto sentido es válida para periodos mayores que M, ¿no? Porque imagínense, si digo que T es igual a 1, aquí tendría 1 menos M, y pues no hay periodos negativos, ¿no? Lo único que, y digo en estricto sentido porque pues es una ecuación, ¿no? Pero lo que va a suceder es que en los primeros periodos, pues va a haber muchos de estos términos que no aparezcan. Imagínense, en el primer periodo, pues no puedes recibir ningún bono del periodo 0 porque no existe. En el segundo periodo ya puedes recibir este primer bono, ¿no? Que tardó un periodo en madurar. En el tercer periodo ya puedes recibir un bono que tardó 2 periodos en madurar, ¿no? Que contrataste en el primer periodo y así sucesivamente. Como que entre más periodos haya, entre más periodos hayan pasado en la economía, pues más posibilidades de recibir estos bonos que maduraban en más periodos, ¿no? Entonces, dicho eso, lo que les estaba comentando es lo que viene escrito aquí abajo. Lo que aparece en el lado derecho de esa restricción de cada periodo son las maduraciones de esos bonos adquiridos en periodos anteriores, ¿no? Y entonces vamos a observar cuáles son las condiciones de primer orden. El individuo está derivando respecto al consumo y respecto a los bonos. Entonces, cuando derivas respecto al consumo, obtienes la utilidad marginal de siempre, de ese lado, y vas a obtener el término del consumo regular que viene aquí, ¿no? Y va a estar asociado con el multiplicador de Lagrange lambda t de esa restricción, ¿no? Que es exactamente lo que viene en esta condición de primer orden para algún periodo t. Voy a hacer la pantalla de 2 páginas a ver si se puede explicar más sencillo. Y no se va a poder explicar más sencillo. Lo voy a regresar a una página. Entonces, lo que le estaba comentando es que cómo se obtenían esas condiciones de primer orden. Ya vimos que la del consumo es la de siempre, no hay mayores consecuencias. La condición de primer orden que sí va a ser diferente va a ser esta de los bonos de distinta maduración. Y vamos a ver un poco de dónde sale esa lambda t y de dónde sale ese lambda de t más m, ¿no? Entonces, esta condición de primer orden es respecto a los bonos, en particular respecto al bono BM del periodo T. Entonces vamos a fijarnos en dónde nos aparecería en nuestro lagrangiano, que no escribí ahí, pero que ustedes pueden escribir muy fácilmente, y vamos a ver dónde aparecería ese bono TM, ¿no? Supongamos un momento que es
M mayúscula, ¿no? Simplemente para hacernos la vida un poco más sencilla. Entonces, ese bono aparecería pues asociado en el periodo T, asociado al precio unitario QTM, ¿no? Y todo eso estaría multiplicado por una lambda T, ¿no? Porque es el multiplicador de Lagrange de ese periodo, ¿no? Entonces, al derivar respecto a esa BT, simplemente te queda lambda T por Q de T de M, ¿no? Que es lo que aparece aquí en este primer término. Ahora, ¿de dónde sale este lambda T más M? Simplemente este bono vuelve a aparecer una vez que ya te está pagando el rendimiento. ¿Y cuándo te va a pagar ese rendimiento? Pues cuando madure, y va a tardar M periodos en madurar. Entonces, si lo contrataste en el periodo T, va a volver a aparecer de este lado de la restricción, de este lado derecho, pero va a aparecer hasta que haya madurado, o sea, en el periodo T más M, ¿no? Y obviamente cuando aparezca, va a estar asociada una lambda T más M, que va a ser el multiplicador de Lagrange de ese periodo. Y es lo que aparece aquí, ¿no? Va a aparecer un lambda T más M, ¿no? Entonces, dicho eso, ya encontramos de dónde salieron las condiciones de primer orden. Lo que les comentaba es lo que viene escrito aquí, que es el lado izquierdo de la condición de primer orden respecto a los bonos. Se obtiene cuando se adquiere el bono en el periodo T, y el lado derecho se obtiene cuando ya está recibiendo los frutos de ese bono, ¿no? En el periodo T más M, porque tardó M periodos en madurar, ¿no? Entonces, por un momento vamos a ver qué pasa para un M1, M igual a 1, o sea, para un bono que nada más madura en un periodo. Lo que encontraríamos sería aquí lambda 1, no, perdón, sería lambda T, Q de T y lambda T más M. Y dijimos que M es 1, entonces sería lambda T más 1, ¿no? Que es lo que viene aquí escrito. Y obviamente, pues, esta M también sería un 1, ¿no? Que es lo que está escrito aquí. Entonces, una vez que encontramos esa expresión para M igual a 1 de algún periodo T, podemos sustituir estas lambdas que están asociadas con las condiciones de primer orden del consumo en algún periodo T. Entonces, si hacemos eso, nos quedaría, y en particular, si este lambda T que está multiplicando el lado izquierdo de esa ecuación, lo pasamos dividiendo, de tal forma que nos quede esta expresión, podemos sustituir esos lambda T de los consumos. Entonces, en el numerador, que es esto que está aquí arriba, aparecería lambda de T más 1, o sea, aparecería beta T más 1 menos 1, simplemente beta T, beta elevado a la T, y la utilidad marginal del consumo en T más 1. Y aquí está. Y en el denominador aparecía nada más lambda T, que es exactamente lo que viene aquí en este lado de la ecuación, y que es lo que está escrito aquí. Se puede simplificar un poco, se cancela b elevado a la t en ambos lados, bueno, en el numerador y en el denominador, y esta b menos 1 se pasa al numerador y pues ya nos queda esta expresión, ¿no? ¿Para qué queríamos esta expresión? ¿De qué nos sirve? Bueno, si se fijan, se parece mucho a la ecuación de Euler convencional. Voy a borrar este dibujo, quedó feo. Voy a borrar todos los dibujos. Ahí está. Si se fijan, esto que encontramos, esta relación, se parece mucho a esta ecuación de Euler si despejamos esta 1 más RT la pasamos dividiendo y utilidad marginal del consumo en T la pasamos dividiendo, que es lo que dice aquí, ¿no? Si hacemos eso, pues este 1 más RT, por definición y por lo que habíamos definido aquí abajo, me parece que sí, aquí está, para M igual a 1, esto estaría elevado a la 1, elevado a la 1, y este sería un 1, ¿no? Entonces, de esa forma, encontramos, voy a borrar estos dibujos, encontramos esta expresión, ¿no? Y por la misma ecuación de Euler, eso nos dice, si esta 1 más RT la pasamos dividiendo, obtenemos esto de que está aquí, y si esta utilidad marginal del consumo en T la pasamos dividiendo al otro lado, nos queda esto que está aquí, ¿no? Y esto que está aquí es exactamente igual a lo que está de este lado, que a su vez era igual a Q de T1, ¿no? Que es lo que escribí aquí. A final de cuentas, este 1 sobre 1 más RT es igual a Q de T de un bono que madura en un periodo, ¿no? Entonces, todo eso que hicimos ahí nada más era para encontrar esta relación, ¿no? Que ya la habíamos visto anteriormente y si se fijan es exactamente igual a la condición que habíamos establecido en la cual los bonos convencionales y los bonos a descuento eran equivalentes en un modelo de 2 periodos, ¿no? Entonces, dicho eso, pues vamos a decir que esta relación en cuenta porque la vamos a ocupar en unos segunditos, ¿no? La vamos a utilizar en unos minutos. Una vez que encontramos esa relación, vamos a representar cuál va a ser una relación entre el rendimiento que te da un bono que madura en un montón de periodos, en M periodos, y un bono que madura en un periodo.
Entonces lo que vamos a hacer es recurrir a las condiciones de primer orden. Vamos a recurrir a la condición de primer orden de los bonos, que es esta de aquí, y vamos a despejar esa Q, o sea, vamos a pasar dividiendo este lambda t, ¿no? Entonces vamos a obtener lo que nos queda en la siguiente diapositiva, esto que está aquí. Y vamos a poder trabajar un poco con esa expresión, ¿no? Vamos a hacer un truco algebraico, que no se lo tienen que aprender, pero es un truco que funciona, y es que vamos a multiplicar y dividir por un lambda tau, ¿no? Y esa tau, ¿en qué periodos va a estar? Bueno, va a estar entre el periodo en el que contratas ese bono y el periodo en el que vence, ¿no? Si se fijan, esta es una desigualdad estricta, entonces obviamente esa tau va a tener que ser entre t más 1 y t más m menos 1. Y es lo que está escrito. No le estamos haciendo nada a esta expresión, le estamos multiplicando por un 1. Todo esto que está aquí es 1, pero nos va a permitir hacer unas cuantas manipulaciones algebraicas que nos van a permitir llegar a una expresión que ya nos va a decir algo, ¿no? Entonces, si se fijan, lo que le estaba comentando es que este tau está entre t y t más m, entonces si se fijan es mayor a t, o sea, t más 1, y es menor a m porque el máximo periodo al que llega es t más m menos 1, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer a continuación? Bueno, lo que vamos a hacer es dividir, pero de una forma como cruzada, ¿no? ¿Y por qué una forma cruzada? Porque habíamos encontrado una relación hace un minuto que establecía cuál tenía que ser la equivalencia entre el precio de un bono de maduración 1 y la tasa de interés regular, convencional. Y eso lo encontramos a partir de suponer que m era igual a 1, ¿no? O sea, que esta Q fuera igual a el cociente entre lambda t más 1 y lambda t, o sea, entre lambdas consecutivos, ¿no? Y es lo que estamos haciendo de este lado. Estamos dividiendo entre periodos consecutivos, entre el periodo t más m menos 1 y el periodo t más m, entre el periodo t más m menos 1 y el periodo t más m menos 2, y así sucesivamente, en todos los periodos, y nos va a quedar al final dos términos, que va a ser este de aquí y este de aquí, pero si se fijan, esos dos términos pues también son periodos consecutivos, ¿no? Entonces vamos a reescribir todo lo que estaba ahí y vamos a obtener algo de esta forma, ¿no? En donde estos cocientes son entre periodos consecutivos. El numerador es un periodo más adelante y este es un periodo más atrás, ¿no? Ahí está. T y T más 1, ¿no? T más 1 y T más 2 acá arriba y así sucesivamente. Una vez que hemos hecho eso, ahora sí podemos aplicar la equivalencia que habíamos encontrado anteriormente, que era esta. Entre periodos consecutivos, ese precio del bono tenía que ser igual a 1 sobre la tasa de interés de ese periodo, ¿no? Y que ya es la primera equivalencia que hacemos con las tasas de interés convencionales de los periodos con bonos que maduraban en un periodo, ¿no? Entonces, una vez que hemos hecho eso, pues podemos sustituir por Q de T elevado a la 1, o sea, bueno, no elevado a la 1, más bien, este 1 denota que esos bonos maduran en un periodo, y pues acabamos de decir que eso también es el recíproco de esa tasa de interés del periodo en cuestión, ¿no? Y es lo que está escrito aquí abajo. Lo que le estaba comentando es esto que ya viene, que aparece aquí, que fue la equivalencia que habíamos encontrado anteriormente, que para eso, para cualquier periodo n, esos bonos que maduraban en un periodo, pues se podían expresar como una tasa de interés, ¿no? Entonces, dicho eso, pues ese QDT más QDT M, que está aquí, que estoy intentando poner en un cuadro, pues sería ese producto de tasas de interés, ¿no? Y si lo que hacemos es pasar este Q dividiendo y estas tasas de interés que están aquí multiplicando, obtendríamos esta expresión que está aquí abajo, ¿no? Que 1 sobre Q de T, que madura en M periodos, o sea, el precio del bono, tiene que ser igual a este producto de tasas de interés, ¿no? El interés compuesto. Y si recurrimos a esa definición que habíamos hecho al principio de tasa de interés anualizada, que es lo que viene aquí, lo voy a seleccionar. Si recurrimos a esa definición, que lo que nos decía era esto, exactamente, que esa tasa de interés anualizada era como si tuvieras, que si esa tasa de interés anualizada la reinvertías en M periodos, pues nada más obtenías ese rendimiento de un bono de maduración M. Si hacemos la sustitución de esto aquí adentro, nos quedaría simplemente todas estas tasas de interés
elevados a la 1 sobre m, ¿no? Que es lo que viene escrito acá, ¿no? Y ya ese es el resultado que nos va a permitir dar una interpretación a estos bonos de distinta maduración. ¿Qué significa esto, no? Habíamos dicho que esta tasa de interés anualizada lo que nos decía era una expresión equivalente a un bono de maduración M que contratabas en el periodo T, que te garantizaba que si esa tasa de interés la reinvertías durante M periodos, ibas a obtener el mismo rendimiento que nada más contratar un bono que madurara en M periodos, ¿no? Y esa tasa de interés era la misma y por razón por la cual podíamos elevarlo a la M potencia, ¿no? Pero no hay ninguna razón por la cual pensemos que tasas de interés como estas sean iguales, ¿no? Entonces, cuando hacemos este producto, pues simplemente, cuando hacemos esa equivalencia, simplemente obtenemos el producto de estas tasas de interés y va a estar elevado a la 1 sobre m, ¿no? Y eso tendría que ser exactamente igual a esa tasa de interés anualizada. ¿Qué significa esto ya en otras palabras? Que el rendimiento promedio de un bono que madura en m periodos, o sea, un bono de los raros que acabamos de estudiar, tiene que ser exactamente igual que el promedio geométrico de las tasas de interés de los rendimientos de los bonos que maduraban en un periodo, ¿no? Evidentemente desde el periodo en el que contratas hasta el periodo en el que madura el otro bono, o sea, del periodo T hasta el periodo T más M, ¿no? ¿Y por qué es eso? Bueno, por lo que ya habíamos hablado de esa condición de no arbitraje, que al individuo tiene que ser exacto, le tiene que dar exactamente igual entre contratar un bono de maduración M y reinvertir M veces un bono de maduración 1, ¿no? Un bono que te paga su principal y los intereses en el siguiente periodo, ¿no? Y es lo que viene aquí abajo escrito, que ese individuo que desea ahorrar recursos en el periodo T y consumirlos hasta M periodos después, puede contratar ese bono de maduración M o simplemente contratar un bono convencional y reinvertir el principal y los intereses las veces que sean necesarias hasta llegar a ese M periodo, ¿no? Y la única forma en la que ese individuo sea indiferente es que los rendimientos sean iguales, ¿no? ¿Y cómo van a ser los rendimientos iguales? Pues si se cumple esta condición, ¿no? Que es la que acabamos de encontrar hace unos momentos. Entonces, dicho eso, ya hemos cubierto esa teoría de los bonos de diferente maduración. Entonces, simplemente vamos a terminar diciendo que esas diversas estrategias de inversión, como habíamos mencionado en un principio, tienen que ser equivalentes, ¿no? Tienes que ser indiferente entre cualquier tipo de bono y entonces podríamos decir que son sustitutos perfectos, ¿no? Te va a dar igual contratar un bono de maduración M o un bono normal y lo reinviertes M veces, ¿no? Esa va a ser la condición de no arbitraje y esa es una de las razones por las cuales no hacemos ejercicios regularmente con bonos de diferente maduración. Ni siquiera los consideramos en nuestros modelos, porque bajo estos supuestos que hemos hecho, los rendimientos son iguales, entonces mejor no nos complicamos la vida y usamos bonos que maduran de un periodo a otro. En la vida real sí hay bonos de maduración de muchos periodos y los rendimientos no necesariamente son iguales a bonos que maduran en un periodo, pero eso ya se debe a otros factores, ¿no? A la incertidumbre, a las expectativas, muchas otras cosas que van a ver en cursos más avanzados, ¿no? Entonces, una vez que hemos cubierto la teoría, vamos a ver un ejemplo, cómo se resuelve. Este tipo de ejercicios de bonos de diferente maduración, eh, este tipo de ejercicios generalmente son en economías con 3 periodos, 4 periodos, porque son más sencillos, ¿no? Imagínense una economía de 10 periodos, pues sería mucho trabajo. Y como les decía, pues es muy probable que este tipo de ejercicios no vengan en sus exámenes en línea porque no he visto, al menos yo no he visto ejercicios de opción múltiple con este tipo de bonos, pero pues uno nunca sabe, ¿no? Mejor estar preparados. Entonces, dicho eso, voy a leer nada más este ejercicio y ya les voy a compartir el pizarrón. Entonces, esperen un segundo. Voy a compartirles pantalla una vez más para ir leyendo este ejercicio, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice ese ejercicio? Bueno, que hay una economía de 3 periodos, un agente con preferencias Cobb-Douglas estándar y con una dotación que no conocemos, ¿no? Una dotación dada por un vector que voy a subrayar ahorita. Por este vector, ¿no? Y1, Y2 y Y3, que son sus dotaciones de cada periodo. ¿Cuál va a ser la particularidad de este ejercicio? Que obviamente los únicos bonos que va a haber disponibles van a ser de maduración diferente y
en particular nada más va a haber un bono, pero va a tener maduración 2, ¿no? Entonces vamos a leer el problema. En el primer periodo solo hay un bono disponible y madura hasta t igual a 3, ¿no? Entonces es un bono que madura en 2 periodos. Y el individuo pues va a tener que pagar un precio Q por cada uno de sus bonos, ¿no? Con la notación que habíamos establecido anteriormente, esta Q tendría que decir Q1 con subíndice y superíndice 2, ¿no? O sea, diciendo que lo contratas en el periodo 1 y que tarda 2 periodos en madurar, o sea, que te regresa ese rendimiento hasta el periodo 3. Entonces, eso sucede en el primer periodo. En el segundo periodo ya no hay mercados financieros, ya no puedes contratar ningún tipo de bonos, pero va a haber una opción para traspasar recursos al segundo periodo. ¿Y cuál va a ser? Pues va a ser un refrigerador, ¿no? Y que es la primera cosa que ya se desprende de un modelo, de los ejercicios estándar y de los modelos estándar, en el que habíamos supuesto que los bienes eran perecederos, pues ahora ya no lo son, porque ya los podemos almacenar, ¿no? ¿Y qué podemos almacenar? Pues una cantidad de S, no sabemos qué, positiva. Esa es una condición importante, que esta cantidad que se tiene que almacenar es positiva, o sea que podríamos decir que es como nada más un ahorro, no te puedes endeudar, solo puedes meter cosas al refri, pero no puedes sacarlas mágicamente de ahí. Y lo que va a suceder con ese refrigerador o con ese medio de almacenamiento es que pues una parte se va a echar a perder, ¿no? Entonces cuando la recibas, cuando metas esos bienes en t igual a 1, pues al siguiente periodo ya nada más vas a recibir eta bienes con eta menor que 1, ¿no? A ver, vamos a repetir eso que dije. Esta n que está como cursiva no es una n, sino es una eta, ¿no? La letra griega. Entonces, en el primer periodo tienes la opción de consumir tu dotación, de contratar un bono que madure en 2 periodos, o sea, que te da el premio hasta el periodo 3, o almacenar bienes en un refrigerador, ¿no? Que te va a dar esos bienes en el segundo periodo, aquí está, que te va a dar esos bienes en T2, pero el costo de utilizar ese refrigerador es que una parte se echa a perder, ¿no? ¿Qué parte? 1 menos eta, porque solo recibes eta bienes de lo que guardaste, ¿no? Con eta menor que 1, ¿no? Imagínense que fuera 0.9, entonces guardé 10 gancitos, mañana nada más hay 9, ¿no? Uno se echó a perder. Esa es la característica de ese almacenamiento, ¿no? O sea, o de ese refrigerador. Y lo último es que entre el periodo 2 y en el periodo 3, entre el periodo 2 y en el periodo 3, no hay ni mercados financieros, porque aquí lo habíamos dicho en un principio, y tampoco hay la posibilidad de utilizar ese refrigerador. Entonces, dicho eso, vamos a ver qué nos piden en el problema. Voy a borrar los dibujos. Ahí está. Lo que nos piden en principio es plantear el problema, que en principio, que a primera vista es diferente al problema convencional, y obtener las condiciones de eficiencia, ¿no? A partir de las condiciones de primer orden. Y vamos a suponer que la solución es interior, ¿no? ¿A qué se refiere que esa solución sea interior? Bueno, que el individuo va a almacenar bienes en el refrigerador, que no va a ser cero, ¿no? Ni negativo. Eso se refiere, ¿no? Y lo segundo que nos piden va a ser, manteniendo ese supuesto de solución interior, pues encontrar las cantidades de equilibrio, ¿no? ¿De qué? De consumo, de los bonos de ese tipo de maduración y de la cantidad de bienes que almacenas en el refrigerador en equilibrio, ¿no? Y una vez que se hace eso, pues vamos a ver cómo tienen que ser los parámetros del modelo para que efectivamente haya una solución interior. Y al final vamos a ponerle unos valores puntuales a esos parámetros y ver qué pasa, ¿no? Si todavía se cumple esa condición de solución interior y cuáles serían los consumos de equilibrios, ¿no? En ese caso. Entonces, lo que voy a hacer es, voy a dejarles de compartir pantalla y ya les voy a compartir el pizarrón. Bueno, vamos a plantear el problema. Lo que quiere la gente. Bueno, vamos a escribir otra vez. No perdemos nada con escribir los datos del problema, ¿no? Tenemos un agente con preferencias Cobb-Douglas. Sus dotaciones simplemente es un vector de 3 elementos positivos que no sabemos cómo se ven, pero sabemos que existen. Y lo que va a hacer el individuo pues, es maximizar su utilidad, ¿no? De toda la vida. Entonces ya vamos a escribir ese problema de maximización. Va a ser, el individuo va a maximizar esa función de utilidad de t igual a 1 hasta 3 de beta t menos 1, logaritmo natural de ct.
la Cobb-Douglas estándar, ¿no? Y va a estar sujeto a 3 restricciones, ¿no? Una por cada periodo. ¿Cómo se van a ver esas restricciones? Bueno, en el primer periodo habíamos dicho que tenía la opción de comprar esos bonos que maduraban hasta el periodo 3, o sea, con la notación que habíamos utilizado antes, sería así: bonos que contratas en el primer periodo y que maduran en 2 periodos, ¿no? O sea, que te pagan ese rendimiento hasta el periodo 3. Y también podía guardar bienes en un refrigerador, que habíamos denotado como S, ¿no? Creo que se ve muy clarito este plumón, entonces voy a cambiarlo, si me permiten. Voy a utilizar el rojo, que se ve un poco más fuerte. Ahí está. Podía consumir, contratar esos bonos, y aquí ya no escribí, y obviamente pagar un precio Q, un precio unitario Q por cada uno de ellos. Vamos a utilizar la notación que vimos ahorita en la teoría. Sería consumir, pagar un precio Q por ese bono que madura en 2 periodos, ahorrar cosas en el refrigerador, y eso tenía que ser igual a su dotación del primer periodo. En el segundo periodo ya no hay bonos de ningún tipo, ya no está la posibilidad de utilizar el refrigerador, entonces ya no aparece nada de ese lado izquierdo, pero sí recibe los frutos del ahorro del periodo pasado del refrigerador. O sea, lo que hayas guardado en el refrigerador ya lo puedes consumir en este periodo, ¿no? Sin embargo, hay un problema. Ya nada más puedes consumir ETA de ese ahorro que hiciste en el refrigerador, ¿no? Con esa ETA entre 0 y 1, ¿no? Que refleja la merma que tuvo utilizar ese refrigerador, ¿no? Y en el periodo 3, evidentemente, pues ya no hay bonos, ya no hay posibilidad de utilizar el refrigerador, pero sí recibir, sí vas a recibir los puntos del ahorro que hayas hecho con el bono de maduración 2, ¿no? Entonces, así se vería con la anotación que habíamos utilizado en un principio, las restricciones presupuestarias de la gente. ¿Sobre qué va a maximizar? Pues va a escoger el consumo de los 3 periodos, o sea, le va a poner CT, y va a escoger la cantidad de bonos de maduración 2 que maximice su utilidad, y la cantidad de bienes que sea la mejor para guardar en el refrigerador, ¿no? Entonces, dicho eso, podemos plantear el lagrangiano, pero ya se lo saben de memoria, y aquí habría una restricción adicional, ¿no? Que sea mayor o igual a 0. Pero hemos supuesto que hay solución interior, ¿no? Entonces hemos supuesto que esto es positivo siempre, entonces ya no hay ningún multiplicador, ni condiciones de holgura, ni control. Vamos a tomar las condiciones de primer orden, las tomamos respecto al consumo del primer periodo. Tendríamos simplemente C1, tendríamos un 1 aquí, al derivar respecto a este término, porque en el periodo 1 es beta elevado a la 1 menos 1, o sea 0, y perdón, sería 1 sobre CP. Y como es el periodo 1, es C1, ¿no? Porque es logarítmica. ¿Y dónde volvería a aparecer C1? A aparecer C1, pues en este término, ¿no? Y con un signo negativo, porque está del lado izquierdo, ¿no? Entonces, este C1 tiene asociado el multiplicador de Lagrange del primer periodo, y eso tendría que ser igual a 0, ¿no? Lo de siempre, derivar e igualar a 0. Para el periodo 2, o sea, el consumo 2, aquí ya sería b elevado a la 2 menos 1, o sea, beta elevado a la 1, y la derivada de ese logaritmo natural de 2 sería 1 sobre C2. ¿Dónde vuelve a aparecer C2? Pues de este lado, y simplemente tiene un multiplicador de Lagrange de la restricción de ese periodo, o sea, del periodo 2. Ahora, con el consumo del periodo 3 es exactamente lo mismo, pero como es periodo 3, aquí sería beta elevado a la 3 menos 1, o sea, beta cuadrada, y por la derivada de esto, que sería simplemente 1 sobre C3, ¿no? ¿Dónde vuelve a aparecer C3? De este lado, y con el multiplicador de Lagrange de ese periodo 3. Ahí está, las primeras 3 condiciones del primer orden. Lo que voy a hacer simplemente es
Estos lambdas los voy a pasar al lado derecho para tener lo positivo en ambos lados. Entonces simplemente voy a poner esto igual así. Y voy a quitar esto de aquí. Esas serían nuestras tres primeras condiciones de primer orden. Ahora, ¿sobre qué otra cosa estamos decidiendo? Pues la cantidad de bonos de maduración 2 que contratamos y la cantidad de bienes que metemos al refrigerador, ¿no? Entonces vamos a derivar respecto a esos bonos de maduración 2. ¿Y dónde aparecen esos términos? Pues simplemente aparecen aquí y aquí. Aquí aparecerían con el Q1 y el lambda 1 por la restricción de ese periodo, ¿no? Entonces los podemos escribir así y con un signo negativo asociado, porque están del lado izquierdo, nos quedaría algo así, menos lambda 1 por Q1, 2, ¿no? ¿Y dónde vuelve a aparecer ese bono de maduración 2? Pues hasta el tercer periodo. Entonces tiene asociada, y como está del lado derecho, pues tiene un signo positivo, ¿no? Entonces tiene asociada una lambda 3 y ya no tiene ningún coeficiente más que el 1, entonces pues ya nada más sería lambda 3, ¿no? Y esto es igual a 0. Voy a hacer lo mismo que anteriormente. Este lambda que tiene signo negativo lo pasamos al lado derecho y quedan los dos términos positivos, ¿no? Entonces ya no, para no escribir más y no ocupar tanto espacio de pizarrón, pues ya nada más lo voy a escribir así, ¿no? Lambda 1 por Q1, 2 es igual a lambda 3, ¿no? Y por último, escoge la cantidad de bienes que mete al refrigerador. Esta S aparece dos veces, aparece aquí y aparece aquí. Entonces, primero estaría asociado con un signo negativo y con el multiplicador de Lagrange de ese primer periodo, y después aparecería con un signo positivo porque está del lado derecho de la ecuación, y con el multiplicador de Lagrange de ese segundo periodo, pero también por esa eta, ¿no? Que dijimos que está entre 0 y 1. Y eso tendría que ser igual a 0. Nuevamente, este lambda 1 lo pasamos al lado derecho y ya nos quedan ambos términos con signo positivo, entonces ya lo voy a escribir así. Ahí está. Ya obtuvimos nuestras 5 condiciones de primer orden. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Bueno, si se fijan, esto lo único que establece es la utilidad marginal de cada uno de los consumos multiplicados por el factor de descuento tiene que ser igual al multiplicador de Lagrange de cada uno de esos consumos, ¿no? Esta es la utilidad marginal del consumo del periodo 1. Esta es la utilidad marginal del consumo del periodo 2 multiplicado por ese factor de descuento beta. Y esta es la utilidad marginal del consumo del tercer periodo multiplicado, o sea, descontada al valor presente por ese beta cuadrado, ¿no? Y aquí aparecen esas utilidades marginales. Se relacionan entre el periodo 1, entre el periodo 3 y entre el periodo 1 y en el periodo 2. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a sustituir estos dos en esta restricción de aquí. Y después vamos a sustituir este y este en esta restricción de aquí. Entonces vamos a hacerlo aquí arriba. Aquí nos dice que lambda 1 es igual a lambda 2 por eta, y lambda 1 es esto, entonces simplemente podemos escribir 1 sobre C1, que es lambda 1, tiene que ser igual a lambda 2, que es esto que está aquí, beta sobre C2 por eta. Ahí está. Y de aquí obtenemos nuestra podríamos decir que voy a ajustar la cámara. Ahora sí se ajustó la cámara. Aquí podríamos obtener, esta podríamos ya llamarla nuestra primera ecuación de Euler, porque relaciona consumos entre periodos consecutivos, ¿no? Entonces, como esta va a aparecer muchas veces, la voy a escribir aquí arriba y voy a despejar ese C2. C2 en equilibrio, esta es una estrella, tiene que ser igual a beta por eta por el consumo del primer periodo. Ahí está. ¿Qué fue lo que escribí? Simplemente esto lo pasé multiplicando y esto lo pasé multiplicando, ¿no? Ahora, eso fue cuando utilizamos esta condición de primer orden respecto a los bonos de maduración 2, ¿no? No, perdón. Respecto a esta condición de primer orden, respecto a lo que metíamos en el refrigerador. Ahora vamos a utilizar, ahora sí, esta condición de primer orden respecto a los bonos de maduración 2. Esa establece una relación entre lambda 1 y lambda 3. Lambda 1 y lambda 3 considera los consumos del primer periodo y al consumo del tercer periodo, ¿no? Entonces vamos a escribirlo aquí arriba.
pondría una flechita así, que viene de esta condición de primer orden, y otra flechita aquí, ¿no? Que viene de esta condición de primer orden. Nos pide lambda 1, aquí está lambda 1, 1 sobre C1, y está multiplicado por Q, que es el precio unitario de los bonos, ¿no? Podría escribir Q1, 2, porque esa es la notación que habíamos establecido antes, pero como en realidad aquí nada más hay un bono, y, o sea, no nos podemos confundir entre el precio, pues nada más voy a poner Q. Y esto tiene que ser igual a lambda 3, y lambda 3 habíamos dicho que tenía que ser igual a la utilidad marginal del consumo en el periodo 3, ¿no? En valor presente, o sea, descontado. Simplemente sería beta cuadrada por C3, ¿no? Y nuevamente voy a escribir esa relación, que es una condición de eficiencia o alternativamente una ecuación de Euler, aquí de esta forma. C3 estrella tiene que ser igual a beta cuadrada sobre Q por C1 estrella. Ahí está. Esas serían nuestras ecuaciones de Euler. Y digo ecuaciones de Euler como entre comillas porque pues, sabemos que son un poco diferentes. Pero esas serían nuestras primeras condiciones de eficiencia, ¿no? Lo que se tiene que cumplir en equilibrio. Ahí está. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a hacer el mismo proceso que hicimos cuando teníamos un modelo de 2 periodos. Encontrar una restricción presupuestaria intertemporal, o sea, una ecuación que relacione estas tres restricciones. Y una vez hecho eso, vamos a utilizar estas ecuaciones de Euler, ¿no? ¿Cómo vamos a hacer eso? Simplemente vamos a sustituir en esta primera restricción todo lo que aparezca aquí, ¿no? Si se fijan, aquí aparece esta S que aparece aquí abajo y después aquí aparece esta B1, que es el bono de modulación 2, que aparece aquí arriba, ¿no? Entonces, con eso podemos ya construir esa restricción intertemporal, ¿no? Vamos a escribir una vez más esa restricción del primer periodo. Este bono de maduración 2, habíamos dicho que por notación se escribe así, pero nada más podría escribir B, considerando que nada más hay un bono, ¿no? Pero por el momento lo voy a dejar así. Esa sería nuestra restricción del primer periodo. Dijimos que íbamos a sustituir lo que está aquí en esa primera restricción. Entonces, sabemos que B1, bueno, B1,2, que es ese bono, es igual a C3 menos Y3. Entonces vamos a escribirlo aquí. C3 menos Y3. Más S, y S aparece en esta segunda restricción, que despejándolo sería C2 menos Y2 sobre beta. Y eso tiene que ser igual a 1. Ahí está. Encontramos nuestra condición de, perdón, nuestra restricción presupuestaria intertemporal. Lo único que tenemos que hacer ahora para encontrar el consumo de equilibrio del primer periodo es hacer uso de estas ecuaciones de Euler, ¿no? Que nos dicen cuál es la relación entre el consumo del primer periodo y los consumos del futuro. O sea, del periodo 2 y del periodo 3. Simplemente tenemos que sustituir estas dos cosas aquí. Vamos a hacerlo aquí abajo. C1 tiene que ser igual a Q por C3, y C3 es esto que está aquí. Beta, eta, y C1. Voy a dejar un momento esta Y flotando porque la vamos a pasar al lado derecho. Y vamos a aplicar ese mismo proceso con esta C2, ¿no? Más C2, que aquí ya me equivoqué, este es C3, o sea, aquí vendría Q por beta cuadrada sobre Q. C1. Ahí así está bien. Y C2 sobre eta, y C2 es, ahora sí es lo que está ahí arriba. Beta por eta sobre eta por C1 estrella. Y había dicho que dejé flotando un momento de estos dos términos que están restando porque los iba a pasar al lado derecho. En el lado derecho tendríamos Y1 más Y2 sobre eta más Q de Y3, ¿no? Entonces vamos a repasar un segundo qué hice ahorita. Vamos
vamos a repasar qué hemos hecho con el problema hasta ahorita. Planteamos cuál era el problema de maximización con las restricciones de cada periodo, obtuvimos las condiciones de primer orden, a partir de combinar esas condiciones de primer orden, obtuvimos las ecuaciones de Euler, que son las que están ahí arriba, que lo que nos decían es cómo tenía que ser el consumo entre periodos consecutivos, y una vez que hicimos eso, encontramos una restricción presupuestaria intertemporal a partir de sustituir términos que aparecían en las restricciones del periodo 2 y 3 en la restricción del primer periodo, que fue lo que hicimos aquí, y aquí encontramos esa restricción presupuestaria intertemporal. Y una vez que hicimos eso, utilizamos las ecuaciones de Euler, ¿no? Sustituimos esta C3 aquí, que no era más que beta cuadrada sobre Q, que es lo que viene aquí, por C1, multiplicado por ese precio Q. Luego, pues, utilizamos esa ecuación de Euler del segundo periodo con este término de aquí, C2, que es beta por eta C1, que es lo que está aquí, sobre eta. Y después, estos dos términos que estaban restando los pasamos sumando al lado derecho. Y2 sobre eta y Y3 por Q. Ahí está. Una vez que hemos hecho eso, pues si se fijan, se va a cancelar esta Q con esta Q, se va a cancelar esta eta con esta eta con esta eta, y si factorizamos C1, nos quedaría así. C1 estrella por 1 más beta cuadrada, que es el 1 asociado con este C1, el beta asociado con este C1 y el beta cuadrada asociado con ese C1, y eso tiene que ser igual a todo lo que está del lado derecho. Y1 más Y2 sobre eta más QY3. Ahora lo único que tenemos que hacer es despejar esto que está aquí al lado derecho y ya obtendríamos el consumo en equilibrio en términos de los parámetros del modelo del primer periodo. Lo voy a escribir acá porque es un resultado que sí vamos a estar utilizando. Sería uno sobre 1 más beta cuadrada por Y1 más Y2 sobre eta más QY3. Ahí está, el consumo del equilibrio del primer periodo. Y si se fijan, el consumo del segundo y tercer periodo, pues nada más es multiplicar estos factores por el consumo del primer periodo, ¿no? Entonces el consumo del segundo periodo sería simplemente beta por eta, C1, o sea, beta por eta, y todo lo que está ahí. Y el consumo del tercer periodo simplemente sería multiplicar beta cuadrada sobre Q, el consumo del primer periodo. Ahí está. Ya obtuvimos los consumos de equilibrio de esos tres periodos, que era lo que nos pedían. Ahora nos piden cuál es esa cantidad de bonos en equilibrio. Nos piden cuál es la cantidad de bienes que guardó en el refrigerador en equilibrio. Vamos a encontrarlas. Voy a borrar un poquito esto que escribí. Para encontrarlas, lo único que tendríamos que hacer sería recurrir a las restricciones de los periodos, porque ya conocemos las rotaciones, que son parámetros exógenos, y conocemos los consumos, ¿no? Que también son parámetros, bueno, que son variables de equilibrio que ya acabamos de contar. Voy a borrar esto, porque aquí voy a seguir con los cálculos. Entonces, para encontrar esos bonos de maduración 2, lo único que tenemos que hacer es recurrir a esta restricción del tercer periodo y despejar este B1-2, ¿no? Voy a ver si se puede escribir así. Ahí está. Esos bonos serían igual a el consumo del tercer periodo menos la dotación del tercer periodo.
Y el consumo del tercer periodo es todo eso. Entonces, sería esto de aquí. Ahí está. Lo que voy a hacer es simplemente separar este Y3 para restarlo con este Y3 que está aquí. Entonces nos quedaría beta cuadrada por Q por 1 más beta cuadrada, por Y1, Y2 sobre beta, más beta cuadrada Q Y3 sobre Q1 más beta cuadrada, que se cancelan estos dos Q's, porque hay en el numerador y en el denominador, y le estamos restando un Y3, que también lo podemos escribir así. ¿Para qué lo escribimos así? Pues para que tengan el mismo denominador y se puedan sumar estas dos cosas, ¿no? ¿Y por qué queremos que se sumen? Porque si se fijan, se van a cancelar dos términos. Se va a cancelar este beta cuadrada por Y3 con este beta cuadrada, ¿no? Porque tenemos un negativo. Entonces nos quedaría esto de aquí. Entre paréntesis, lo que estaba entre cochetes antes. Y menos 1 más beta por Y3 sobre 1 más beta cuadrada, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Factorizar este 1 más beta más beta cuadrada y así. Y obtendríamos lo siguiente, que ya sería la expresión de equilibrio para esta regla, para los bonos. Bueno, lo que estoy haciendo es escribir eso que está ahí. Y por Y3. Ahora sí me tardé en escribir eso, pero ¿qué es esto? ¿Qué significa? Lo único que hice fue factorizar beta cuadrada sobre Q por 1 más beta cuadrada, que es esto que está aquí. Lo factoricé. De este primer término, pues se factorizó sin ningún problema. Ese primer término se factorizó sin ningún problema. Y ese segundo término lo tuvimos que multiplicar por Q y dividirlo sobre beta cuadrada, de tal forma que no alterara esta ecuación. Si se fijan, cuando multiplicas esto por esto, se cancela beta cuadrada y Q, y nos queda este término que ya habíamos tenido arriba. Entonces, esta ya sería la expresión de equilibrio para los bonos. Y lo que nos faltaría sería encontrar la expresión de equilibrio para lo que se guarda en el refrigerador. ¿Cómo encontramos una expresión? Simplemente despejando esta S de la restricción del segundo periodo. Entonces nos quedaría que S estrella es igual al 1 sobre eta por el consumo del segundo periodo en equilibrio menos la rotación del segundo periodo. La rotación es un parámetro exógeno, eta es un parámetro exógeno, y este C2 estrella ya lo tenemos aquí. Para no hacer más álgebra, lo único que voy a hacer es ya escribir la forma simplificada, que sería esta que está aquí. S estrella es igual a beta por 1 más beta
más beta cuadrada por Y1 menos 1 más beta cuadrada por Y2 sobre eta beta más Q de 3. Esa ya sería esa variable de equilibrio, ¿no? El ahorro que existe en el refrigerador. Ahora, nos pide una cosa más en ese segundo inciso B. Nos pide cuál, no, ya es todo, ¿no? Nos pidió los consumos, nos pidió la posición financiera neta, que eran esos bonos de maduración 2, y nos pidió el ahorro en el refrigerador, o sea, esa es. Ahora, el inciso C nos pide qué parámetros tienen que cumplirse para que esa solución sea interior, ¿no? O sea, nos está diciendo cómo tienen que ser los parámetros para que esto en efecto sea mayor que 0, ¿no? Entonces, evidentemente, pues, trabajar con esta expresión es un poquito pues, larga. Lo que podemos hacer es simplemente trabajar con esta segunda expresión. Bueno, más bien con esta primera expresión, la que está aquí arriba. ¿Cómo son los parámetros para que esto sea mayor que 0? Bueno, esos parámetros tendrían que ser, simplemente vamos a sustituir estas dos ecuaciones, ¿no? Pero en un segundo voy a borrar una parte de esa, ¿no? Lo que le estaba diciendo era que estamos buscando cómo tienen que ser los parámetros del modelo para que esta S en efecto sea positiva, y les dije que era más fácil trabajar con esta expresión que está aquí arriba. Si multiplicamos esta desigualdad por n, nos quedaría simplemente que lo que estamos buscando es que C2 estrella sea mayor que Y2. ¿Qué es C2 estrella? Pues es lo que está aquí. Beta por eta por 1 más beta cuadrado, otra vez se desempocó. Le estaba diciendo que para que esta S sea positiva, tiene que ser C2 estrella, tiene que ser mayor que Y2. Entonces vamos a sustituir C2 estrella, que es este de aquí. Y1 más Y2 sobre beta más Q de 3. Esto tiene que ser mayor que Y2. ¿Y qué podemos hacer ahora? Lo que podemos hacer es multiplicar todos estos términos que están aquí dividiendo por este un Y2, y después esta Y2 que está aquí, pasarla restando al otro lado, ¿no? Entonces nos quedaría simplemente esto que está aquí. En realidad lo que hice fue esto que estaba dividiendo, pasarlo multiplicando, y esto que estaba multiplicando, pasarlo dividiendo. Fue lo único que hice. Y esta Y2 que estaba aquí, la pasé a este lado derecho, restando, ¿no? Esta dividida sobre ella. Si se fijan, esos tres términos se multiplican por esta Y2. Le voy a poner entre paréntesis. Y si agarramos este término que está en medio, bueno, no se ve el plano. Si agarramos este que está aquí y lo multiplicamos por Y2, nos quedaría beta por Y2 sobre beta E, beta por eta, o sea, nada más Y2 sobre eta, y se cancelaría con este término que está aquí, Y2 sobre eta. Entonces ya obtendríamos lo que estábamos buscando, que era esta expresión, ¿no? Esta es la forma en la que tienen que ser los parámetros del modelo para que en efecto la solución sea interior, ¿no? ¿Y qué nos, aquí nos entiende 3? ¿Qué nos dice esta desigualdad? Simplemente nos dice cómo tienen que ser estas relaciones entre
las rotaciones del primer y tercer periodo y la rotación del segundo periodo, que es donde recibirían los frutos de guardar esas cosas en el refrigerador, ¿no? Entonces, dicho eso, vamos a pasar al último inciso, que es donde nos dan valores puntuales. Lo que voy a hacer es borrar esto que está aquí y ya. Nos dicen, vamos a suponer que eta es igual a 1, que Q es igual a beta y que las rotaciones son igual a la rotación del primer periodo es 1 sobre beta, pues algo mayor que 1. La rotación del segundo y tercer periodo son iguales entre sí e iguales a 1 más epsilon, ¿no? Con epsilon positivo. Ahí está. Vamos a ver primero si se cumple esa condición de solución interior, que es lo que estábamos buscando aquí. Entonces simplemente vamos a sustituir esos valores que encontramos, bueno, que nos acaban de dar. Y1 es igual entonces a 1 sobre beta. Q es igual a beta. Y Y3 es igual a 1 más epsilon. Un segundo. Simplemente estoy sustituyendo estos valores que nos dieron con la expresión que está aquí abajo. Entonces, aquí no vamos a ver esto. Bueno, podría ir, pero no es necesario. O sea, nada más es el precio de ese bono. Nada más hay un bono, pues es, nada más hay un precio. Entonces, esa Q es igual a beta. Esta dotación del tercer periodo es igual a 1 más epsilon. Y eso tiene que ser mayor a 1 más beta cuadrada sobre beta por eta, y eta quedamos que era igual a 1, o sea, simplemente sobre beta, y por y2, que dijimos que era 1 más epsilon. ¿Qué podemos hacer aquí? Multiplicar ambos lados de la desigualdad por beta. Entonces, al multiplicar este primer término nos quedaría un 1, al multiplicar este segundo término nos quedaría beta cuadrada por 1 más epsilon, y eso tiene que ser mayor o igual a esto que está aquí. Y como multiplicamos todo por beta, pues esta beta se cancela, nos quedaría 1 más beta cuadrada por 1 más epsilon. Si se fijan, se puede cancelar esta beta cuadrada que está multiplicando 1 más epsilon con esta beta cuadrada que multiplica 1 más epsilon. Nos quedaría que 1 más 1 tiene que ser mayor que 1 más epsilon. Y esto es cierto si estos dos 1 se cancelan, si 0 es mayor que epsilon, lo cual es una contradicción, ya que habíamos dicho que epsilon tiene que ser mayor a 0. ¿Qué significa esta contradicción? Que esta desigualdad no se cumple, entonces esto de aquí no se cumple. ¿Y qué era esto? Esto nos garantizaba que hubiera una solución interior. O sea que lo que guardas en el refrigerador fuera el efecto positivo, pues ya hemos visto que no, que con estos parámetros no va a guardar las cosas en el refrigerador, o sea que esto no va a ser cierto. Y si esto no es cierto, por consecuencia, lo que va a guardar en el refrigerador va a ser nada. O sea que en ese segundo periodo, lo único que va a hacer es consumir su dotación. ¿Por qué? Pues así como los parámetros del modelo que me dieron. Dicho eso, ahora vamos a disculpen. Dicho eso, lo que nos piden ahora es encontrar esos valores de equilibrio de, de los consumos. Si dijimos que en el segundo periodo ya no está, en el primer periodo ya no guarda nada en el refrigerador, entonces en el segundo periodo
a fuerzas tiene que consumir su duración, no tiene de otra, porque dijimos que no había mercados financieros en el periodo, ¿no? Entonces, tiene que consumir su duración. El cero es lo que está aquí. Entonces vamos a encontrar los consumos de equilibrio del primer periodo y del tercer periodo. Si se fijan, no podemos simplemente sustituir estos valores aquí, porque estas condiciones de primero, estos valores de equilibrio surgieron de estas ecuaciones de Euler y de estas condiciones de primer orden en las que supusimos que la solución en el interior, que esto era positivo. Pero ahora ya no podemos suponer eso, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues, en principio, descartar esta condición de primer orden, pero podemos seguir utilizando estas demás condiciones de primer orden. En particular, esta condición de primer orden respecto a los bonos de modulación 2, ¿no? Si se fijan, esa condición de primer orden, la voy a volver a escribir aquí abajo, nos dice que el consumo del segundo periodo en equilibrio tiene que ser igual a beta por eta veces el consumo de equilibrio del primer periodo. ¿Qué es lo que está escrito ahí arriba? No, lo volví a escribir aquí. Entonces, una vez que hacemos eso, simplemente podemos sustituir el valor de eta, que es 1, entonces nos quedaría que el consumo en equilibrio del segundo periodo sería igual a beta veces el consumo en equilibrio del primer periodo. ¿Y cómo encontramos el consumo en equilibrio del primer periodo? Pues simplemente recurramos a la restricción presupuestaria intertemporal que habíamos encontrado antes. ¿Dónde está esa restricción? Pues ya la borré, pero la voy a escribir otra vez. Aquí arriba. Voy a borrar esto que habíamos encontrado. Y ahí está. Esa restricción presupuestaria surgió de combinar estas dos restricciones de los periodos aquí adentro. Pero si dijimos que, si encontramos que ya no estaba guardando nada en el refrigerador, pues entonces esto que está aquí es 0, ¿no? Y entonces esto que está aquí también lo tachamos, ¿no? Entonces tendríamos que C1, que en la restricción del primer periodo, pues nada más aparece este término, ¿no? Sería Q por B1, que sería C3 menos D3. Esto tiene que ser igual a la dotación del primer periodo, ¿no? Y a su vez C3, perdón, aquí agarré la restricción que estaba combinando esto de aquí abajo. En realidad la que tenemos que usar es esta que está aquí. Hice lo contrario a lo que les había dicho. No vamos a utilizar esta restricción que está considerando a S, porque dijimos que S era igual a 0, y esta agarra los consumos del primer periodo y del segundo periodo, que es esta que está aquí, ¿no? Vamos a hacer uso de esta, de la de bonos del segundo periodo, que es esta que está aquí, ¿no? Que agarra los consumos del primer y tercer periodo, y es la que está escrita aquí, ¿no? Entonces, una vez que hagamos eso, simplemente sustituimos C3 estrella aquí, y ya obtendríamos la restricción presupuestaria intertemporal nueva, que sería, y este término lo mandamos al lado derecho, nos quedaría Q por C3 es beta cuadrada sobre Q, segunda estrella, es igual a Y1 más Q y Y3, ¿no? Obviamente estos se cancelan, y entonces tenemos que C1 estrella es igual a 1 sobre 1 más beta cuadrada por Y1 más Q Y3, ¿no? Y C3 estrella, entonces, ¿cuánto sería? Pues simplemente beta cuadrada sobre Q veces el consumo del primer periodo. Entonces, déjenme ver si en efecto esto es correcto. Sí, sí es correcto. Lo que podemos hacer es sustituir otra vez este valor de Q, ¿no? Pero no es necesario esta respuesta que perdón. Lo que le estaba diciendo es que aquí ya tuvimos, ya estos son los consumos de equilibrio, pero como nos habían dado los datos iniciales de qué era Y1, qué era Y3 y qué era Q, lo podemos sustituir aquí, ¿no? Entonces, vamos a hacerlo aquí, para el consumo del primer periodo. Habíamos dicho que
Y1 era igual a 1 sobre beta, que Q era igual a beta y que Y3 era igual a 1 más epsilon, ¿no? Esto se simplifica simplemente multiplicando por beta a este lado para tener un común denominador. Y ya obtendríamos el consumo de equilibrio ahora sí en términos de todos los parámetros del modelo, que sería esto de aquí. 1 más beta cuadrada por 1 más epsilon, que es lo que está aquí, sobre beta por 1 más beta cuadrada. Y el consumo del equilibrio del tercer periodo simplemente sería multiplicar esto beta cuadrada sobre Q. Dijimos que Q era beta, entonces simplemente lo multiplicamos por beta, ¿no? Y si lo multiplicamos por beta, como está dividido sobre beta, pues nada más nos quedaría esto de aquí. 1 más beta cuadrada. Y ahí está. Y una vez hecho eso, pues ya resolvimos todo este ejercicio. Estuvo muy largo, estuvo un poco de talacha, pero pues es el método de solución con este tipo de ejercicios. Hay que recurrir a estas condiciones de primer orden y hay que relacionar estas lambdas con las utilidades marginales de los consumos, ¿no? Y así va a suceder. Bueno, espero que les haya servido este laboratorio. Hasta aquí lo voy a dejar y nos vemos en la próxima ocasión.